Ruth, la historia de amor más hermosa de la Biblia. Donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta historia extraordinaria que nos transportará a uno de los relatos más hermosos y conmovedores de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos adentramos en la historia de Ruth, una joven moabita que nos enseñará el verdadero significado del amor, la lealtad y la fe inquebrantable. En los campos de Moab, donde el viento susurra secretos antiguos y las colinas se extienden hasta el horizonte, comenzó una historia que cambiaría no solo dos vidas, sino el curso mismo de la historia de la salvación. Esta es la historia de Ruth, cuyo nombre significa amistad o compañía, y quien se convertiría en el ejemplo perfecto de devoción y amor sacrificial. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Capítulo 1. El exilio y la tragedia. Imagínense por un momento la desesperación que debe haber sentido Elimelec cuando miró los campos secos de Judá, cuando vio a sus hijos con hambre y a su esposa Noemí con lágrimas en los ojos. El hambre había azotado la tierra prometida, y este hombre, cuyo nombre significa Dios es mi rey, tomó la decisión más difícil de su vida. Elimelec reunió a su familia, su esposa Noemí, que significa mi deleite, y sus dos hijos, Malón y Kelión. Estos nombres, que significan enfermedad y consumición, parecían presagiar el destino que les esperaba. Pero en ese momento, solo podían pensar en la supervivencia. La decisión de partir hacia Moab no era fácil. Moab era tierra de paganos, descendientes de Lot, una nación que había sido enemiga de Israel. Pero cuando el hambre aprieta, cuando los hijos lloran por pan, un padre hace lo que debe hacer. Elimelec empacó sus pertenencias y condujo a su familia lejos de Belén, la casa del pan, hacia una tierra extraña. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. En tierra de Moab, la familia encontró refugio temporal del hambre. Los campos eran fértiles, había agua, había esperanza. Pero el corazón de Elimelec anhelaba su tierra natal. Él sabía que estaban en tierra extraña, lejos de las promesas de Dios, lejos del templo, lejos de su herencia. Los años pasaron, los hijos crecieron y se convirtieron en hombres. Y entonces, lo inevitable sucedió. Se enamoraron. Malón se enamoró de una joven moabita llamada Ruth, cuya belleza no solo era exterior, sino que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Kelión se enamoró de Orfa, otra joven moabita de noble corazón. Para una familia israelita, casarse con mujeres moabitas era una transgresión significativa. La ley mosaica lo prohibía expresamente. Pero el amor no conoce fronteras, y estos jóvenes encontraron en estas mujeres compañeras dignas de su amor. El amor verdadero trasciende todas las barreras humanas, todas las diferencias culturales y todas las prohibiciones sociales. Ruth y Orfa no solo se casaron con los hijos de Noemí, sino que fueron adoptadas por la familia como si fueran hijas propias. Noemí las amó como madre, les enseñó las costumbres de Israel, les habló del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estas jóvenes mujeres moabitas comenzaron a conocer al Dios verdadero a través del amor y la enseñanza de su suegra. Durante 10 años la familia vivió en relativa felicidad en tierra de Moab. Había amor, había esperanza, había sueños de futuro. Ruth y Malón planeaban tener hijos, igual que Orfa y Kelión. Noemí soñaba con ser abuela, con ver a sus nietos crecer en tierra extraña, pero en el calor de una familia unida. Pero entonces, como una sombra que se extiende sobre la tierra, la tragedia comenzó a tocar a la puerta de esta familia. Primero fue Elimelec, el patriarca, quien enfermó y murió lejos de su tierra natal. Noemí quedó viuda en tierra extraña, con sus dos hijos como único sostén. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. La muerte de Elimelec fue un golpe devastador para la familia. No solo perdieron al padre y esposo,
sino también al líder espiritual que los había guiado a esta tierra. Noemí, ahora viuda, se aferró a sus hijos y a sus nueras, como a lo único que le quedaba en el mundo. Pero la tragedia no había terminado. Como si el destino hubiera decidido descargar toda su furia sobre esta familia, uno tras otro, Malón y Kelión también enfermaron. Ruth cuidó a su esposo con devoción inquebrantable, orando al Dios de Israel por su sanidad. Orfa hizo lo mismo con Kelión, pero sus oraciones parecían perderse en el aire. Primero murió Malón, el esposo de Ruth. Esta joven mujer, que había conocido el amor verdadero, vio cómo la muerte le arrebataba a su amado. Su corazón se quebró, pero no permitió que la amargura entrara en su alma. En lugar de culpar a Dios, se aferró más a él. Poco después, Kelión también murió, dejando a Orfa viuda y desolada. En un periodo relativamente corto, 3 hombres habían muerto, dejando a 3 mujeres completamente solas en un mundo donde las mujeres dependían de los hombres para su sustento y protección. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Imaginen por un momento la desesperación de Noemí. Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos, y ahora se encontraba en tierra extraña sin ningún sostén masculino. En aquellos tiempos, esto era casi una sentencia de muerte. Las mujeres viudas sin hijos varones vivían en la pobreza extrema, dependiendo de la caridad de otros. Pero Noemí no estaba completamente sola. Tenía a Ruth y a Orfa, sus nueras, que la amaban como a una madre. Estas 2 jóvenes mujeres, que también habían perdido a sus esposos, podrían haber regresado a sus familias moabitas. Podrían haber comenzado una nueva vida, encontrado nuevos esposos, tenido hijos, pero el amor que sentían por Noemí las mantenía unidas a ella. En medio de su dolor, Noemí recibió noticias de su tierra natal. Le dijeron que Jehová había visitado a su pueblo dándoles pan, que el hambre había terminado en Judá. Su corazón se llenó de nostalgia y esperanza. Quizás era tiempo de regresar a casa, de volver a la tierra de sus ancestros. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La decisión de regresar a Judá no fue fácil para Noemí. Significaba dejar atrás las tumbas de su esposo y sus hijos, dejar atrás los recuerdos de años de vida en Moab. Pero también significaba volver a casa, regresar a la tierra donde Dios había prometido bendecir a su pueblo. Noemí sabía que este viaje sería especialmente difícil para Ruth y Orfa. Ellas eran moabitas, extranjeras en Israel. No tenían familia allí, no tenían herencia, no tenían futuro asegurado. Sería mucho más sensato para ellas quedarse en Moab, regresar a sus familias y comenzar una nueva vida. El día de la partida llegó. Noemí empacó sus pocas pertenencias y junto con Ruth y Orfa comenzó el viaje hacia Judá. Pero a medida que caminaban, el corazón de Noemí se llenó de preocupación por sus nueras. Sabía que las estaba llevando hacia un futuro incierto. En el camino, Noemí se detuvo. Miró a estas 2 mujeres jóvenes que la habían acompañado fielmente, y su corazón se quebró. No podía permitir que sacrificaran sus vidas por ella. Con lágrimas en los ojos, las abrazó y les dijo las palabras más difíciles que había pronunciado jamás. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Estas palabras de Noemí revelaban la profundidad de su amor por Ruth y Orfa. A pesar de su propia desesperación, a pesar de que ellas eran lo único que le quedaba en el mundo, estaba dispuesta a dejarlas ir para que pudieran tener una vida mejor. Noemí continuó hablando, su voz quebrada por la emoción. Os dé Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Sabía que en Moab, estas mujeres jóvenes tenían posibilidades de casarse nuevamente, de tener hijos, de ser felices. En Israel, como extranjeras y viudas, su futuro era incierto. Luego las besó y todas lloraron juntas. Era un momento de dolor indescriptible, el momento en que el amor debe tomar decisiones difíciles. Las 3 mujeres sabían que probablemente nunca más se volverían a ver. Luego las besó
y ellas alzaron su voz y lloraron. Ruth y Orfa entre lágrimas le dijeron a Noemí. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Su amor por su suegra era tan grande que estaban dispuestas a abandonar todo su mundo conocido para acompañarla. Pero Noemí, con la sabiduría de una madre que ama verdaderamente, insistió. Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí estaba apelando a la lógica de la época. Según la ley del levirato, si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia. Pero Noemí no tenía más hijos. Era demasiado vieja para tener más hijos. No podía ofrecerles ninguna esperanza de futuro. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y aun si tuviese marido esta noche, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Os habíais de quedar sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Estas palabras de Noemí revelan la profundidad de su dolor. Ella sentía que Dios la había abandonado, que la mano de Jehová ha salido contra mí. En su dolor, no podía ver que Dios estaba preparando algo hermoso a través de su sufrimiento. Entonces sucedió algo que cambiaría el curso de la historia. Después de escuchar las palabras de Noemí, Orfa tomó una decisión. Con el corazón partido, besó a su suegra y se volvió hacia Moab. Era una decisión práctica, sensata, comprensible. Regresó a su pueblo, a su familia, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Pero Ruth hizo algo completamente diferente. Mientras Orfa se alejaba, Ruth se acercó más a Noemí. En ese momento, esta joven mujer moabita tomó la decisión más importante de su vida, una decisión que la convertiría en una de las mujeres más admiradas de toda la historia bíblica. Noemí, viendo que Ruth no la seguía, le dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. era su último intento de convencer a Ruth de que regresara a Moab, donde tendría un futuro más prometedor. Pero entonces Ruth pronunció las palabras más hermosas que jamás se hayan dicho sobre el amor y la lealtad. Palabras que han resonado a través de los siglos. Palabras que han inspirado a millones de personas. Palabras que revelan el corazón de una mujer verdaderamente excepcional. Y Ruth respondió, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¡qué declaración tan extraordinaria! Ruth no solo estaba eligiendo acompañar a Noemí, estaba eligiendo cambiar completamente su identidad. Estaba abandonando su pueblo, su cultura, su religión, su pasado, para abrazar un futuro completamente desconocido. Pero Ruth no había terminado. Continuó con una promesa aún más profunda. Donde tú murieres, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras y yo. Ruth estaba prometiendo amar a Noemí no solo en la vida, sino también en la muerte. Su compromiso era eterno, incondicional, inquebrantable. Lo más significativo de la declaración de Ruth es que menciona al Dios de Israel. Tu Dios, mi Dios, dijo. Esto significa que Ruth no solo estaba adoptando una nueva cultura, sino una nueva fe. Estaba abandonando los dioses de Moab para seguir a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Noemí, al escuchar estas palabras, se quedó sin habla. Había visto la determinación en los ojos de Ruth, había escuchado la convicción en su voz. Sabía que nada la haría cambiar de opinión. Ruth había tomado su decisión, y era una decisión final. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así, las dos mujeres continuaron su viaje hacia Judá. Una era anciana, amargada por la pérdida, sintiendo que Dios la había abandonado. La otra era joven, llena de determinación,
habiendo encontrado en el Dios de Israel una nueva esperanza. El viaje no fue fácil. Caminaron durante días por senderos polvorientos, durmieron bajo las estrellas, dependieron de la bondad de extraños para su sustento. Pero Ruth nunca se quejó, nunca mostró arrepentimiento por su decisión. Su amor por Noemí la sostuvo durante todo el viaje. A medida que se acercaban a Judá, Ruth debe haber sentido una mezcla de emociones. Nerviosismo por lo desconocido, tristeza por lo que había dejado atrás, pero también esperanza por lo que le esperaba. Había puesto su fe en el Dios de Israel y confiaba en que Él cuidaría de ella. Finalmente, después de un largo y difícil viaje, las dos mujeres llegaron a Belén. Era el tiempo de la cosecha de cebada, cuando los campos se veían dorados bajo el sol y los trabajadores se preparaban para recoger los frutos de la tierra. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? La llegada de Noemí a Belén causó gran conmoción. La gente la recordaba como la esposa próspera de Elimelech, que había partido con su familia años atrás. Ahora regresaba sola, excepto por esta joven extranjera que la acompañaba. Cuando la gente preguntó, ¿No es esta Noemí? ella respondió con palabras que revelaban la profundidad de su dolor. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, que significa mi deleite, quería que la llamaran Mara, que significa amarga. Sentía que la vida le había quitado todo lo dulce y solo le había dejado amargura. Continuó diciendo, Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? pero Noemí no estaba realmente vacía. Tenía a Ruth, cuyo amor y lealtad valían más que todo el oro del mundo. Tenía la esperanza de un nuevo comienzo en la tierra de sus ancestros. Y aunque no lo sabía, tenía un futuro glorioso que Dios había preparado para ella. Ruth, mientras tanto, observaba todo con ojos nuevos. Belén era muy diferente de Moab. La gente hablaba un idioma ligeramente diferente. Tenía costumbres diferentes. Adoraba de manera diferente. Pero Ruth estaba determinada a adaptarse, a convertirse en parte de esta nueva comunidad. La llegada a Belén marcó el final de una etapa en la vida de Ruth y Noemí, pero también el comienzo de una nueva aventura. No sabían lo que les esperaba, pero Ruth había puesto su confianza en el Dios de Israel, y él no la defraudaría. Capítulo 2. En los campos de Booz. Los primeros días en Belén fueron difíciles para Ruth y Noemí. Vivían en la pobreza, dependiendo de la caridad de vecinos que recordaban a Elimelech. Pero Ruth no era una mujer que se quedara de brazos cruzados esperando ayuda. Tenía un corazón trabajador y una determinación inquebrantable. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba de iluminar los campos dorados de cebada, Ruth se acercó a Noemí con una propuesta. Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Le dijo. Ruth estaba hablando del derecho de rebuscar, una provisión hermosa en la ley mosaica que permitía a los pobres, las viudas y los extranjeros, recoger las espigas que los segadores dejaban atrás. Era un trabajo humilde, pero honesto, y Ruth estaba dispuesta a hacerlo para sustentar a su suegra. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió. Ve, hija mía. Noemí, con lágrimas en los ojos, vio partir a Ruth hacia los campos. Esta joven mujer extranjera estaba dispuesta a trabajar duro para sustentar a su suegra anciana. ¡Qué amor tan extraordinario! ¡Qué devoción tan pura! Ruth salió temprano, cuando el aire matutino aún tenía el frescor de la noche. Caminó por los senderos polvorientos hasta llegar a los campos de cebada que se extendían como un mar dorado bajo el sol naciente. No sabía a cuál campo ir, pero confiaba en que Dios la dirigiría. Y aquí, queridos hermanos, vemos la primera manifestación de la providencia divina en la vida de Ruth. De todos los campos que había en Belén, Ruth aconteció que llegó a la parte del campo de Buz. No fue casualidad,
Fue la mano invisible de Dios dirigiendo sus pasos. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Quién era Booz? Era un hombre poderoso en Belén, rico en tierras y ganados, pero más importante aún, era pariente de Elimelech. Su nombre significa «en él hay fortaleza», y verdaderamente era un hombre fuerte no solo en riquezas, sino en carácter y en fe. Booz era lo que los israelitas llamaban un Goel, un pariente redentor, alguien que tenía la responsabilidad de cuidar de los miembros de su familia que estuvieran en necesidad. Aunque no lo sabía aún, Ruth había llegado exactamente al lugar donde Dios quería que estuviera. Ruth comenzó a trabajar con diligencia, siguiendo a los segadores y recogiendo las espigas que caían. El trabajo era duro bajo el sol abrasador, pero Ruth no se quejaba. Su corazón estaba lleno de gratitud por la oportunidad de trabajar y sustentar a Noemí. Mientras Ruth trabajaba, los otros rebuscadores la observaban con curiosidad. Era evidente que era extranjera por su manera de hablar y su apariencia. Algunos la miraban con desprecio, otros con curiosidad, pero Ruth mantenía su dignidad y continuaba trabajando. Entonces, hacia el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, una figura imponente apareció en el campo. Era Booz, el dueño de las tierras, que venía a supervisar la cosecha. Era un hombre de edad madura, con cabello canoso pero postura erguida, ojos bondadosos pero penetrantes. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. y ellos respondieron. Jehová te bendiga. Este saludo de Booz revela mucho sobre su carácter. No era un patrón arrogante que trataba mal a sus trabajadores, sino un hombre piadoso que invocaba la bendición de Dios sobre ellos. Su fe no era algo privado, sino que permeaba todas sus relaciones. Mientras Booz saludaba a sus trabajadores, su mirada cayó sobre Ruth. Inmediatamente notó que no la conocía, que era alguien nuevo en sus campos. Había algo en su porte, en su manera de trabajar, que captó su atención. Booz se acercó a su criado que estaba al frente de los segadores y le preguntó. ¿De quién es esta joven? Era una pregunta natural, pero también revelaba un interés especial. Booz había notado algo especial en Ruth, y Booz dijo a su criado el que estaba sobre los segadores. ¿De quién es esta joven? El criado respondió con respeto. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Luego continuó explicando cómo Ruth había pedido permiso para rebuscar y cómo había estado trabajando diligentemente desde la mañana. El criado añadió. Ella dijo, Te ruego que me dejes rebuscar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está aquí desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Y el criado que estaba sobre los segadores respondió y dijo. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y nos dijo, Te ruego que me dejes rebuscar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está aquí desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Booz escuchó con atención. Ya había oído hablar de Ruth, de su extraordinaria lealtad hacia Noemí, de cómo había abandonado su tierra natal para cuidar de su suegra anciana. Su respeto por ella creció aún más al ver su diligencia en el trabajo. Entonces, Booz hizo algo extraordinario. Se acercó directamente a Ruth y le habló con una bondad que la sorprendió. «Oye, hija mía», le dijo, usando un término de afecto paternal, «no vayas a rebuscar a otro campo, ni pases de aquí, sino que te quedes aquí con mis criadas». ¿Pueden imaginar la sorpresa de Ruth? Aquí estaba el dueño de los campos, un hombre rico e importante, hablándole directamente a ella, una extranjera pobre. Pero Booz no había terminado. Sus siguientes palabras revelaron aún más su carácter noble. Entonces Booz dijo a Ruth. Oye, hija mía, no vayas a rebuscar a otro campo, ni pases de aquí, sino que te quedes aquí con mis criadas. Booz continuó. Tus ojos estarán en el campo que sieguen, y tú irás tras ellas. He mandado a mis criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas,
y bebe del agua que sacan los criados. Estas palabras de Boaz iban mucho más allá de la cortesía normal. Estaba ofreciendo a Ruth protección especial, asegurándose de que los trabajadores no la molestaran y dándole libre acceso al agua, un privilegio que no todos los rebuscadores tenían. Ruth, abrumada por esta bondad inesperada, se inclinó hasta tocar el suelo con su rostro en señal de profundo respeto y gratitud. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Preguntó. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth estaba genuinamente sorprendida por la bondad de Boaz. Como extranjera, estaba acostumbrada a ser tratada con indiferencia o incluso desprecio. Pero este hombre la trataba con respeto y bondad, algo que no esperaba. La respuesta de Boaz revela la profundidad de su carácter y la razón de su bondad hacia Ruth. He entendido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, le dijo, y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a pueblo que no conociste antes. Boaz había oído la historia de Ruth, cómo había abandonado todo para cuidar de Noemí, cómo había demostrado un amor y una lealtad extraordinarios. Su bondad hacia ella no era ciega, sino que estaba basada en el reconocimiento de su noble carácter. Y respondiendo Boaz, le dijo, He entendido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a pueblo que no conociste antes. pero las palabras más hermosas de Boaz estaban por venir. Con una voz llena de bendición le dijo, Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡qué palabras tan hermosas! Boaz comparó a Ruth con un polluelo que busca refugio bajo las alas de su madre. Había reconocido que Ruth había puesto su confianza en el Dios de Israel y estaba profetizando que Dios la recompensaría por su fe y lealtad, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz reconoció que Ruth había encontrado en Dios su verdadero refugio y protección. Ruth, con el corazón rebosante de gratitud, respondió, Señor mío, he hallado gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo ni aun como una de tus criadas. sus palabras revelan su humildad y su reconocimiento de que la bondad de Boaz era un regalo inmerecido. Ella no se consideraba digna ni siquiera de ser contada entre sus criadas, pero él la había tratado con honor y respeto. Y ella dijo, Señor mío, he hallado gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo ni aun como una de tus criadas. Cuando llegó la hora de comer, Boaz la invitó a comer con él y sus trabajadores. Ven aquí a la hora de comer, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Le dijo. Era una invitación extraordinaria, elevando a Ruth del estatus de rebuscadora al de invitada especial. Ruth se sentó al lado de los segadores, y Boaz le ofreció grano tostado con sus propias manos. Ella comió hasta saciarse, y aún sobró. Era la primera vez en mucho tiempo que había comido hasta satisfacerse completamente. Pero la bondad de Boaz no se detuvo ahí. Cuando Ruth se levantó para continuar rebuscando, Boaz dio instrucciones secretas a sus criados. Que rebusque también entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis caer también algunos manojos para que los recoja, y no la reprendáis. Y cuando se levantó para rebuscar, Boaz mandó a sus criados, diciendo, Que rebusque también entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis caer también algunos manojos para que los recoja, y no la reprendáis. Estas instrucciones de Boaz mostraban su corazón generoso. No solo permitía que Ruth rebuscara en sus campos, sino que secretamente instruía a sus trabajadores para que dejaran caer más grano del normal, asegurándose de que ella llevara a casa una buena cantidad. Ruth trabajó en el campo hasta la tarde, sin saber de las instrucciones especiales que Boaz había dado. Cuando terminó de rebuscar, sacudió lo que había recogido
y encontró que tenía aproximadamente un efa de cebada, una cantidad sorprendentemente grande para un día de rebusco. Un efa era aproximadamente 22 litros de grano, suficiente para alimentar a una familia durante varios días. Ruth no podía creer su buena fortuna. Con el corazón lleno de gratitud, tomó el grano y regresó a la ciudad, y rebuscó en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Cuando Ruth llegó a casa, Noemí no podía creer lo que veía. No solo Ruth había regresado con una cantidad extraordinaria de grano, sino que también había traído la comida que había sobrado del almuerzo. Era evidente que algo especial había sucedido. Noemí con asombro preguntó, ¿Dónde rebuscaste hoy? ¿Y dónde trabajaste? Bendito sea el que te reconoció. su corazón de suegra se llenó de gratitud hacia quienquiera que hubiera mostrado bondad a Ruth. Ruth le contó todo a Noemí. El nombre del varón con quien hoy trabajé es Buz. Al escuchar este nombre, los ojos de Noemí se iluminaron. Sabía exactamente quién era Buz y lo que esto podría significar para su futuro. Y dijo Noemí a su nuera, Bendito sea de Jehová, pues que no ha rehuido su misericordia para con los vivos y con los muertos. Y le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón, y de los que nos pueden redimir es. ¡Qué momento tan extraordinario! Noemí se dio cuenta de que Dios había dirigido los pasos de Ruth directamente hacia Buz, quien era no solo pariente de Elimelech, sino también un pariente redentor. Era alguien que tenía la responsabilidad y la capacidad de ayudar a la familia. Nuestro pariente es aquel varón, Exclamó Noemí. y de los que nos pueden redimir es. La palabra redimir aquí es crucial. Un redentor era alguien que podía comprar de vuelta la herencia perdida de la familia, y también tenía la responsabilidad de casarse con la viuda para continuar el linaje familiar. Ruth le contó a Noemí todo lo que había pasado, cómo Buz la había tratado con bondad, cómo le había dado permiso para rebuscar en sus campos, cómo la había invitado a comer, y cómo había instruido a sus criados para que la protegieran. Noemí escuchó con creciente emoción. Por primera vez desde que había regresado a Belén, comenzó a ver la mano de Dios obrando en su vida, También me ha dicho añadió Ruth. que me esté con sus criados hasta que hayan acabado toda su siega. Esto significaba que Ruth tendría trabajo y provisión durante toda la temporada de cosecha, no solo la cosecha de cebada, sino también la cosecha de trigo que vendría después. Era una provisión increíble de parte de Dios. Y Ruth la moabita dijo, también me ha dicho que me esté con sus criados hasta que hayan acabado toda su siega. Noemí, con la sabiduría de una suegra que amaba a Ruth, le aconsejó, Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, para que no te encuentren en otro campo. sabía que Ruth estaría más segura en los campos de Buz, bajo su protección. Así Ruth siguió rebuscando en los campos de Buz durante toda la temporada de cosecha de cebada y trigo. Día tras día, trabajaba diligentemente, recogiendo grano para sustentarse ella y Noemí. Y día tras día, Buz la observaba con creciente admiración. Durante estos días, Ruth demostró constantemente su carácter noble. Trabajaba con diligencia, trataba a todos con respeto y siempre regresaba a casa para cuidar de Noemí. Su reputación en Belén creció, y la gente comenzó a hablar de esta extraordinaria mujer moabita. Buz, por su parte, encontraba excusas para visitar los campos más frecuentemente durante la temporada de cosecha. Siempre preguntaba a sus supervisores sobre Ruth, asegurándose de que estuviera siendo tratada bien, de que tuviera suficiente agua, de que nadie la molestara. Aunque Buz no lo admitía abiertamente, ni siquiera a sí mismo, estaba desarrollando sentimientos profundos por Ruth. Veía en ella no solo belleza física, sino belleza de carácter, una combinación rara y preciosa. El amor verdadero no surge de la casualidad, sino de la providencia divina que une corazones preparados para amarse. Ruth, por su parte, sentía una profunda gratitud hacia Buz, pero también algo más. Había comenzado a admirar su bondad, su integridad, su fe profunda. Veía en él las cualidades que había amado en su esposo Malón, pero también algo más maduro, más estable. Noemí observaba todo esto con el corazón lleno de esperanza.
Veía cómo Boaz trataba a Ruth, veía cómo Ruth hablaba de Boaz, y comenzó a formular un plan. Si Boaz era realmente un pariente redentor, entonces había una posibilidad de que Ruth no solo encontrara provisión, sino también un nuevo amor. Pero Noemí sabía que en aquella cultura los hombres tomaban la iniciativa en asuntos de matrimonio. Boaz, siendo un hombre mayor y respetado, podría estar esperando que alguien le pidiera que actuara como redentor. Era tiempo de tomar acción. La temporada de cosecha estaba llegando a su fin. Ruth había trabajado fielmente durante semanas y había acumulado suficiente grano para sustentarse ella y Noemí durante mucho tiempo. Pero más importante, había establecido una relación con Boaz que iba más allá de la simple cortesía entre patrón y trabajadora. Los otros trabajadores habían notado la atención especial que Boaz prestaba a Ruth. Algunos murmuraban, otros sonreían conocedoramente. Era evidente para todos que había algo especial desarrollándose entre el rico propietario de tierras y la joven moabita. Ruth, por su parte, mantenía su dignidad y modestia. Nunca presumía de la bondad de Boaz, nunca aprovechaba su posición especial. Continuaba trabajando diligentemente, tratando a todos con respeto y regresando cada tarde a casa para cuidar de Noemí. Pero en su corazón, Ruth sentía algo que no había sentido desde la muerte de Malón, un despertar suave, una esperanza tímida, un amor que crecía lentamente como la semilla en tierra buena. No se atrevía a nombrarlo, pero sabía que sus sentimientos hacia Boaz eran especiales. Y Boaz, aunque mantenía su compostura y dignidad, también sentía algo extraordinario. Había conocido a muchas mujeres en su vida, pero ninguna había captado su corazón como Ruth. Su belleza, su carácter, su fe, todo en ella lo atraía. Así terminó la temporada de cosecha, con dos corazones que habían comenzado a latir al mismo ritmo, sin saber aún lo que el futuro les deparaba. Pero Dios, en su providencia perfecta, estaba orquestando algo hermoso, algo que bendeciría no solo a Ruth y Boaz, sino a toda la humanidad. Capítulo 3. La noche en la era. Con el final de la temporada de cosecha, llegó el momento de la celebración. Era tiempo de separar el grano de la paja, de guardar las provisiones para el invierno y de dar gracias a Dios por su bendición. Pero para Noemí también era tiempo de actuar. Durante todas estas semanas, Noemí había observado cuidadosamente la relación entre Ruth y Boaz. Había visto la bondad especial de Boaz hacia Ruth. Había notado cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de él. Y había comprendido que aquí había una oportunidad que no podía desperdiciar. Una tarde, mientras Ruth regresaba de los campos con su último día de rebusco, Noemí la esperaba con una expresión seria, pero esperanzada. Hija mía, Le dijo, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? estas palabras revelaban el corazón de una suegra que amaba verdaderamente a Ruth. No estaba pensando en su propia conveniencia, sino en el bienestar futuro de Ruth. Sabía que una mujer joven necesitaba más que solo sustento. Necesitaba la seguridad y el amor de un matrimonio. Noemí continuó. ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Era una pregunta retórica, pero que establecía la base para lo que estaba por proponer. Boaz no era solo un hombre bondadoso, sino un pariente con responsabilidades específicas hacia la familia. Luego vino la parte más importante del plan de Noemí. He aquí que él aventará esta noche la cebada en la era. Noemí sabía que después de la cosecha, los propietarios de tierras pasaban la noche en la era, vigilando su grano y participando en las celebraciones. La era un lugar especial, circular y elevado, donde se separaba el grano de la paja. Era un lugar de trabajo duro, pero también de celebración, donde la comunidad se reunía para compartir la alegría de la cosecha exitosa. ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él aventará esta noche la cebada en la era. Entonces Noemí propuso su plan, un plan que requeriría gran valentía de parte de Ruth. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.
Noemí estaba instruyendo a Ruth para que se preparara cuidadosamente, que se vistiera con sus mejores ropas, que se presentara como una mujer digna de consideración matrimonial. Pero también le decía que esperara el momento apropiado, cuando Buz hubiera terminado de comer y beber y estuviera en un estado de ánimo receptivo. La parte más atrevida del plan vino después. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Este plan podría parecer escandaloso para los lectores modernos, pero en el contexto cultural de la época, era una manera apropiada de pedirle a un pariente redentor que cumpliera con sus responsabilidades. Ruth estaría poniéndose simbólicamente bajo la protección de Boaz, pidiéndole que la cubriera con su manto como símbolo de matrimonio. Ruth, con su característica obediencia y confianza, respondió. Haré todo lo que tú me mandes. No hizo preguntas, no expresó temores. Había aprendido a confiar en la sabiduría de Noemí y en la providencia de Dios. La obediencia de Ruth no era ciega, sino que nacía de la confianza en el amor de Noemí por ella y en la fidelidad de Dios. Esa tarde, Ruth se preparó cuidadosamente. Se bañó, se ungió con aceites perfumados y se vistió con sus mejores ropas. No se estaba preparando para seducir a Buz, sino para presentarse como una mujer digna de ser su esposa, para mostrar que tenía el respeto propio apropiado para tal posición. Mientras se preparaba, el corazón de Ruth debe haber estado lleno de emociones mezcladas. Nerviosismo por lo que estaba por hacer, esperanza por lo que podría resultar, fe en que Dios dirigiría los eventos de la noche. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ruth salió hacia la era. El sonido de la celebración llegaba hasta ella. Risas, música, el sonido del grano siendo aventado. Era una noche de alegría para la comunidad, pero para Ruth era una noche que determinaría su futuro. Al llegar a la era, Ruth se escondió discretamente entre las sombras, observando. Vio a Buz supervisando el trabajo, hablando con los trabajadores, participando en la celebración. Se veía feliz, relajado, satisfecho con una cosecha exitosa. Ruth esperó, tal como Noemí le había instruido. Esperó mientras Buz comía y bebía con sus trabajadores, mientras celebraba la bondad de Dios en la cosecha, mientras el trabajo del día terminaba y la noche se establecía sobre la era. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando la celebración comenzó a calmarse y los trabajadores se prepararon para descansar, Ruth observó cuidadosamente dónde se acostaba Buz. Él eligió un lugar cerca de las pilas de grano, donde podía vigilar las provisiones durante la noche. Buz, satisfecho con la celebración y cansado después del largo día, se acostó junto a un montón de grano. Su corazón estaba contento, no solo por la cosecha exitosa, sino por todos los eventos de la temporada, especialmente por haber conocido a Ruth. Cuando Buz se durmió, Ruth se acercó silenciosamente. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó a sus pies, levantó cuidadosamente la cubierta y se acostó allí. Era un acto de gran valentía y fe, poniendo su futuro completamente en las manos de Buz y de Dios. La noche pasó tranquilamente. Ruth permaneció despierta, esperando, orando. Buz dormía profundamente, sin saber que su futuro estaba acostado a sus pies. Fue una noche de expectación, de fe, de esperanza. Y después que Buz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche algo despertó a Buz. Tal vez fue el frío en los pies, tal vez fue un sonido suave, tal vez fue la providencia de Dios. Se movió, se estiró, y entonces se dio cuenta de que había alguien acostado a sus pies. Buz se sobresaltó, se incorporó rápidamente y preguntó. ¿Quién eres? Su voz llevaba sorpresa, pero no enojo.
Era una pregunta natural de un hombre que había despertado para encontrar a alguien junto a él en la oscuridad. Ruth, con una voz suave pero clara, respondió. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Era una petición hermosa, expresada con humildad, pero también con claridad. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La frase, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, era una manera cultural de pedir matrimonio. Ruth estaba pidiendo a Buz que la tomara como esposa, que la protegiera como un pariente redentor tenía la responsabilidad de hacer. La respuesta de Buz fue inmediata y llena de bendición. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Buz estaba genuinamente conmovido. Reconoció que Ruth, siendo una mujer joven, podría haber buscado a un hombre más joven, pero había elegido acercarse a él. Vio en esto no solo honor hacia él, sino también sabiduría y bondad de parte de Ruth. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Buz continuó. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué declaración tan hermosa! Buz estaba aceptando la propuesta de Ruth, pero también estaba honrando su carácter. La frase mujer virtuosa es la misma que se usa en Proverbios 31 para describir a la mujer ideal. Buz estaba declarando que Ruth tenía la reputación de ser una mujer de carácter noble, digna de ser esposa de cualquier hombre. Pero entonces Buz mencionó una complicación. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Había un protocolo que seguir, un orden legal que respetar. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Buz explicó el procedimiento. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Era una promesa firme. Booz estaba comprometiéndose a resolver la situación legalmente, a darle al pariente más cercano la oportunidad de actuar como redentor, pero también prometiendo que si ese pariente no actuaba, él lo haría. Ruth descansó a los pies de Booz hasta la mañana, pero se levantó antes del amanecer, antes de que hubiera suficiente luz para reconocer a las personas. Booz quería proteger la reputación de Ruth, evitar cualquier malentendido o chisme. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Antes de que Ruth partiera, Booz le dijo, Trae el manto que traes sobre ti, y tenlo. cuando Ruth extendió su manto, Booz llenó 6 medidas de cebada y se las puso encima. Era un regalo generoso, pero también una señal de sus intenciones serias. Booz le dijo, Para que no vayas con las manos vacías a tu suegra. era una consideración hermosa, asegurándose de que Ruth tuviera algo que mostrar por su valentía de la noche, algo que demostrara que su misión había sido exitosa. Ruth regresó a la ciudad con el corazón lleno de esperanza y los brazos llenos de grano. Cuando llegó a casa, Noemí la esperaba ansiosamente. ¿Quién eres, hija mía? Preguntó queriendo saber si regresaba como Ruth la viuda o como Ruth la prometida. Después tomó 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿Quién eres, hija mía? Ruth le contó todo lo que había pasado, cómo Buz la había recibido, cómo había prometido resolver la situación legalmente.
cómo había demostrado su deseo de ser su redentor. Noemí escuchó con creciente alegría. Ruth también le mostró las 6 medidas de cebada, explicando: Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, para que no vayas con las manos vacías a tu suegra. era evidencia tangible de las intenciones serias de Buz. Noemí, con la sabiduría de la experiencia, le dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí conocía el carácter de Buz. Sabía que era un hombre de palabra, que cuando prometía algo, lo cumplía. No dejaría que Ruth esperara en incertidumbre. Resolvería la situación ese mismo día. Y efectivamente, mientras Ruth y Noemí esperaban en casa, Buz ya estaba en movimiento. Se había levantado temprano, había desayunado rápidamente y se había dirigido a la puerta de la ciudad, donde se conducían todos los asuntos legales importantes. Buz tenía un plan. Sabía que el pariente más cercano pasaría por la puerta de la ciudad en sus actividades diarias, y estaba preparado para resolver el asunto de Ruth de manera apropiada y legal. Mientras esperaba, Buz debe haber reflexionado sobre los eventos de la noche. La valentía de Ruth lo había impresionado profundamente. Su disposición a confiar en él, su manera humilde pero directa de expresar su necesidad, todo esto había confirmado sus sentimientos por ella. El amor verdadero se revela no solo en la pasión, sino en la disposición a actuar con honor y responsabilidad. Buz sabía que tenía la capacidad financiera para redimir la tierra de Elimelech y casarse con Ruth, pero más importante, sabía que tenía el deseo de hacerlo. Ruth se había convertido en alguien precioso para él, alguien por quien estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio. La noche en la era había cambiado todo. Lo que había comenzado como simpatía y bondad hacia una extranjera necesitada se había convertido en algo mucho más profundo. Buz sabía que amaba a Ruth y estaba determinado a hacer todo lo posible para hacerla su esposa. Mientras el sol se alzaba sobre Belén, 2 historias estaban desarrollándose. En casa, Ruth y Noemí esperaban con esperanza y ansiedad. En la puerta de la ciudad, Buz se preparaba para la negociación más importante de su vida. El amor había hecho su obra. Había unido 2 corazones que habían estado buscando sin saberlo. Había creado una situación donde la provisión de Dios se combinaba con la iniciativa humana, donde la fe se encontraba con la acción, donde la esperanza estaba por convertirse en realidad. Capítulo 4. El Redentor y la consumación del amor. El sol apenas había salido cuando Buz ya estaba sentado en la puerta de la ciudad de Belén. La puerta de la ciudad no era solo una entrada, sino el centro de la vida legal y comercial de la comunidad. Era aquí donde se realizaban los negocios importantes, donde se resolvían las disputas, donde se hacían los contratos. Buz eligió cuidadosamente su lugar, sentándose donde pudiera ver a todos los que entraban y salían de la ciudad. Tenía paciencia, pero también determinación. Había prometido a Ruth que resolvería el asunto ese día, y tenía la intención de cumplir esa promesa. No tuvo que esperar mucho. Tal como había anticipado, el pariente más cercano apareció, caminando hacia la puerta de la ciudad en sus actividades matutinas. Era un hombre que Buz conocía bien, alguien respetado en la comunidad, pero no tan prominente como Buz. Subió Buz a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente del cual Buz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. y él vino y se sentó. Es interesante que la Biblia no nos dé el nombre de este pariente, refiriéndose a él simplemente como fulano. Esto puede indicar que, aunque era legalmente el pariente más cercano, no tenía la importancia espiritual en la historia que tenía Buz. Buz saludó al hombre con cortesía y le pidió que se sentara. Su tono era amigable pero también formal, indicando que tenía asuntos serios que discutir. El pariente, sin saber lo que se avecinaba, aceptó la invitación y se sentó. Pero Buz sabía que para que cualquier transacción legal fuera válida, necesitaba testigos. Rápidamente reunió a 10 ancianos de la ciudad, el número requerido para formar un tribunal
o para presenciar un contrato importante. Entonces tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí. y ellos se sentaron. Estos 10 ancianos representaban la sabiduría y la autoridad de la comunidad. Su presencia garantizaba que cualquier decisión tomada sería legal y reconocida por toda la ciudad. Buz no estaba dejando nada al azar. Con los testigos apropiados presentes, Buz comenzó a explicar la situación. Su enfoque fue cuidadosamente estratégico. Comenzó hablando sobre la tierra, no sobre Ruth, sabiendo que la perspectiva de adquirir propiedad sería atractiva para el pariente. Noemí, que volvió del campo de Moab, dijo Boz, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Era cierto que Noemí tenía derecho a vender la tierra, pero como viuda sin hijos varones, no podía mantenerla permanentemente en la familia. Luego dijo al pariente, Noemí, que volvió del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Buz continuó, Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la tomes en presencia de los que están aquí sentados, y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si tú la redimes, redímela, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. esta era una oferta muy atractiva. La tierra de Elimelech probablemente era buena tierra, y comprarla representaría una inversión sólida. El pariente podría cultivarla, arrendarla o simplemente mantenerla como una adición valiosa a sus propiedades. Sin hesitación, el pariente respondió. Yo la redimiré. En ese momento, probablemente pensaba que había hecho un buen negocio. Obtendría tierra valiosa y cumpliría con su deber como pariente redentor. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si tú la redimes, redímela. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo la redimiré. Pero entonces Booz reveló el resto de la situación. El día que tomes las tierras de la mano de Noemí, Dijo, has de tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que levantes el nombre del muerto sobre su heredad. qué momento tan dramático. Buz había presentado la situación completa. Redimir la tierra no era solo una transacción de bienes raíces. Incluía la responsabilidad de casarse con Ruth y tener hijos que llevarían el nombre de Elimelech y Malón. Esta revelación cambió completamente la perspectiva del pariente. Casarse con Ruth significaría que los hijos de esa unión no heredarían su nombre ni su propiedad, sino que llevarían el nombre de los muertos y heredarían la tierra que él había comprado. Entonces replicó Buz, el día que tomes las tierras de la mano de Noemí, has de tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que levantes el nombre del muerto sobre su heredad. El pariente calculó rápidamente las implicaciones. No solo tendría que pagar por la tierra, sino que también tendría que sustentar a Ruth y a cualquier hijo que tuvieran. Más importante, estaría utilizando sus recursos para perpetuar el nombre de otro hombre, no el suyo propio. Después de un momento de reflexión, el pariente respondió, No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho de redención, porque yo no puedo redimir. era una decisión práctica desde el punto de vista financiero, pero también revelaba el corazón del hombre. Estaba dispuesto a obtener beneficios, pero no a hacer sacrificios. Estaba dispuesto a ser redentor cuando le convenía, pero no cuando le costaba. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho de redención, porque yo no puedo redimir. Booz debe haber sonreído internamente. Había anticipado esta respuesta, había esperado que el pariente no estaría dispuesto a hacer el sacrificio completo. Ahora el camino estaba libre para él, pero la transacción no estaba completa. En Israel había una costumbre especial para confirmar las transacciones legales. El pariente se quitó su sandalia y se la dio a Booz. Era un símbolo de que renunciaba a su derecho de redención y lo transfería a Booz.
Esta costumbre se basaba en el principio de que cuando alguien caminaba sobre una tierra, establecía su derecho a poseerla. Al quitarse la sandalia y dársela a otro, simbolizaba la transferencia de ese derecho. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Con la sandalia en su mano, Booz se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo que se había reunido. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quilión y de Malón. Era una declaración formal y legal. Booz estaba adquiriendo no solo la tierra, sino también la responsabilidad de cuidar del legado de toda la familia de Elimelec. Era un compromiso significativo, pero uno que hacía con alegría. Luego vino la declaración más importante. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Entonces dijo Booz a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quilión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¡Qué momento tan glorioso! Booz había declarado públicamente su intención de casarse con Ruth. No lo hacía solo por deber, sino con orgullo y alegría. Estaba proclamando que Ruth sería su esposa delante de toda la comunidad. La respuesta del pueblo fue inmediata y entusiasta. Todos los ancianos y el pueblo que estaba en la puerta gritaron, Testigos somos. pero no se detuvieron ahí. Continuaron con una bendición hermosa y profética. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, dijeron, las cuales edificaron la casa de Israel. Era una bendición extraordinaria, comparando a Ruth con las matriarcas de Israel, las esposas de Jacob. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. La bendición continuó. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Era una bendición profética. El pueblo estaba deseando que Booz y Ruth tuvieran descendencia que fuera significativa para Israel, que su casa fuera recordada como la casa de Fares, uno de los ancestros de la tribu de Judá. Booz recibió estas bendiciones con gratitud y humildad. Sabía que el pueblo no solo estaba celebrando su matrimonio, sino que estaba reconociendo que algo especial estaba sucediendo, algo que tendría importancia para toda la nación. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Con los aspectos legales completos y las bendiciones del pueblo recibidas, Booz se dirigió rápidamente a casa de Noemí. Su corazón estaba lleno de alegría y anticipación. Había conseguido lo que más deseaba. Ruth sería su esposa. Cuando llegó a la casa, encontró a Ruth y Noemí esperando ansiosamente. Las noticias de lo que había pasado en la puerta de la ciudad ya habían comenzado a circular, pero ellas querían escucharlo directamente de Booz. Con una sonrisa que no podía ocultar, Booz anunció: Está hecho. Eres libre para casarte conmigo, Ruth. El otro pariente ha renunciado a su derecho de redención. Ahora soy yo quien tiene el honor de ser tu redentor. Ruth, con lágrimas de alegría en los ojos, se acercó a Booz. No había palabras suficientes para expresar su gratitud, no solo por lo que había hecho, sino por la manera en que lo había hecho. La había tratado con honor y respeto durante todo el proceso. Noemí, observando la escena, sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado en años. Había visto la mano de Dios obrar de manera extraordinaria. Su nuera tendría un hogar,
seguridad y, lo más importante, amor. Cuando Dios está obrando, hasta los obstáculos se convierten en oportunidades para mostrar su favor. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. En aquellos días, las bodas judías eran celebraciones comunitarias que duraban varios días. Toda la ciudad de Belén estaba invitada a celebrar la unión de Boaz y Ruth. Pero más allá de la celebración, había un sentimiento de que algo profundamente significativo estaba ocurriendo. No era solo la boda de un hombre rico y una mujer pobre, sino la unión de dos vidas que Dios había preparado para un propósito especial. Ruth, mientras se preparaba para su boda, debe haber reflexionado sobre el viaje extraordinario que había tomado. Desde las colinas de Moab hasta los campos de Belén, desde la viudez hasta el amor renovado, desde la pobreza hasta la seguridad, había visto la mano de Dios obrar de manera milagrosa. Buz, por su parte, se deleitaba en tener a Ruth como esposa. La trataba con el honor y el respeto que merecía, pero también con el amor tierno de un esposo que había encontrado a su compañera ideal. Su hogar se llenó de alegría y paz. Noemí, viviendo ahora en la casa de Buz, experimentó una transformación completa. La mujer que había regresado a Belén pidiendo que la llamaran Mara, amarga, ahora se encontraba rodeada de amor y cuidado. Su corazón amargado se había endulzado con la bondad de Dios. Pero la mayor bendición estaba por venir. Dios, en su perfecta timing, bendijo la unión de Buz y Ruth de la manera más hermosa posible. Ruth concibió, y tanto ella como Buz se llenaron de alegría al saber que iban a ser padres. Buz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El embarazo de Ruth fue una fuente de alegría para toda la familia. Noemí, que había perdido a sus dos hijos, ahora iba a ser abuela. Boaz, que había esperado tanto tiempo para casarse, ahora iba a ser padre. Y Ruth, que había dejado todo atrás por amor, ahora iba a dar a luz a un hijo en la tierra prometida. Durante los meses del embarazo, Ruth fue cuidada con amor y atención. Boaz se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, y Noemí la atendió con el cuidado de una madre. Era un tiempo de expectación y preparación. Cuando llegó el momento del parto, Ruth dio a luz a un hijo varón. El bebé era saludable y hermoso, y su llegada llenó la casa de Boaz de una alegría indescriptible. Era la confirmación de que Dios había bendecido su unión. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por toda Belén. La gente había seguido la historia de Ruth con gran interés, y ahora celebraban con ella el nacimiento de su hijo. Era visto como una bendición no solo para la familia, sino para toda la comunidad. Pero fueron las mujeres de Belén quienes expresaron más claramente el significado de este nacimiento. Se acercaron a Noemí, quien estaba radiante de alegría, y le dijeron: Bendito sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, y sea su nombre celebrado en Israel. Y las mujeres decían a Noemí: Bendito sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, y sea su nombre celebrado en Israel. Estas palabras eran profundamente significativas. Las mujeres estaban reconociendo que este niño era el cumplimiento de la promesa de redención para Noemí. Ya no estaría sola en su vejez. Tendría un nieto que cuidaría de ella. Pero las mujeres continuaron con palabras aún más hermosas. El cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Las mujeres estaban diciendo que Ruth había sido más valiosa para Noemí que 7 hijos. En una cultura donde los hijos varones eran considerados la mayor bendición, decir que Ruth valía más que 7 hijos era reconocer su valor extraordinario, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. La frase restaurador de tu alma era profética. Este niño no solo proveería para Noemí en su vejez, sino que restauraría su esperanza, su alegría, su sentido de propósito. Era la respuesta de Dios a todos sus años de dolor y pérdida. Noemí, con lágrimas de alegría en los ojos, tomó al niño en sus brazos. El bebé que había nacido de Ruth se convirtió en su nieto adoptivo.
el hijo que había perdido, pero que ahora se le devolvía de manera diferente, pero no menos preciosa. El texto bíblico dice que Noemí lo puso en su regazo y fue su aya. Esto significa que se convirtió en su cuidadora principal, en la abuela que lo criaría con amor y sabiduría. Era una bendición mutua. El niño tendría el amor de una abuela devota, y Noemí tendría un propósito renovado en la vida. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Las mujeres vecinas, viendo la alegría de Noemí, le dieron nombre al niño. Las vecinas le dieron nombre diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. era un reconocimiento de que este niño era la respuesta a las oraciones de Noemí. El nombre Obed significa servidor o adorador. Era un nombre apropiado para un niño que había nacido en una familia dedicada a servir a Dios y que crecería para ser un hombre de fe y carácter. Pero entonces viene la revelación más extraordinaria de toda la historia. El texto bíblico continúa. Este es padre de Isaí, padre de David. ¡Qué declaración tan asombrosa! Este niño, nacido de la unión de Boaz y Ruth, sería el abuelo del futuro rey David. Y le dieron las vecinas nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. De repente toda la historia cobra una dimensión completamente nueva. No se trataba solo de una historia de amor humano, sino de una parte crucial en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Ruth, la extranjera moabita, se había convertido en la bisabuela del rey David. Y si Obed era el abuelo de David, eso significaba que Ruth estaba en el linaje del Mesías. El Evangelio de Mateo confirma esto, incluyendo a Ruth en la genealogía de Jesucristo. La decisión de Ruth de seguir a Noemí y al Dios de Israel tenía ramificaciones eternas. Dios había usado la lealtad de una mujer extranjera para traer al mundo al linaje del Salvador. Para completar el cuadro, el libro de Ruth termina con una genealogía que conecta a Obed con sus antepasados. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta genealogía no es solo una lista de nombres. Es una declaración de que Dios había estado orquestando los eventos de la historia para llevar a cabo su plan de salvación. Cada generación había sido preparada para el momento culminante cuando nacería el Mesías. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Mientras Noemí mecía a su nieto Obed en sus brazos, no podía imaginar que estaba cargando al abuelo del futuro rey de Israel. Mientras Ruth miraba a su hijo con amor maternal, no podía saber que se había convertido en parte del linaje del Mesías. Booz, el redentor que había rescatado a Ruth de la pobreza y la soledad, se había convertido sin saberlo en una figura profética del gran redentor que un día vendría a rescatar a toda la humanidad. Su acto de redención era una sombra de la redención que Cristo ofrecería al mundo. Y Ruth, la extranjera que había elegido al Dios de Israel por encima de los dioses de Moab, se había convertido en un ejemplo de fe que sería recordado por todas las generaciones. Su historia demostraba que la salvación de Dios no estaba limitada a una sola nación, sino que estaba disponible para todos los que lo buscaran con fe. El niño Obed creció en un hogar lleno de amor y fe. Ruth y Booz lo criaron con los valores que habían guiado sus propias vidas: lealtad, integridad, devoción a Dios. Noemí le contó historias de sus antepasados, de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Obed se convirtió en hombre, se casó y tuvo un hijo llamado Isaí. E Isaí tuvo varios hijos, incluyendo al menor, un joven pastor llamado David, quien un día sería ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Así la historia que había comenzado con hambre y pérdida en Moab terminó con la promesa de realeza en Israel. La historia que había comenzado con 3 mujeres viudas llorando por sus pérdidas
terminó con el nacimiento de un niño que cambiaría el curso de la historia. Y en el centro de todo esto estaba Ruth, cuya decisión de amar sin reservas, de ser leal sin condiciones, de tener fe sin límites, había resultado en bendiciones que se extenderían a través de todas las generaciones. La historia de Ruth nos enseña que cuando actuamos con amor y fe, cuando elegimos la lealtad sobre la conveniencia, cuando ponemos nuestra confianza en Dios incluso cuando el futuro parece incierto, Él puede usar nuestras vidas para cumplir propósitos que van más allá de nuestra imaginación. Ruth había encontrado más que un esposo y un hogar. Había encontrado su lugar en la historia de la salvación. Su amor por Noemí la había llevado a Belén. Su trabajo en los campos la había llevado a Booz, y su fe en Dios la había llevado a convertirse en parte del linaje del Mesías. El amor verdadero nunca se pierde. Siempre encuentra su recompensa en la bendición de Dios. Así termina la historia más hermosa de amor de la Biblia. No solo el amor romántico entre Ruth y Booz, sino el amor filial entre Ruth y Noemí, el amor redentor de Booz hacia su familia, y sobre todo, el amor fiel de Dios hacia todos aquellos que ponen su confianza en Él. Es una historia que nos recuerda que Dios está siempre obrando, incluso en nuestras circunstancias más difíciles, que su amor puede transformar la pérdida en ganancia, el dolor en gozo, la desesperanza en esperanza, y que cuando caminamos en obediencia y fe, Él puede usar nuestras vidas para bendecir no solo a nosotros, sino a generaciones futuras. Conclusión: el legado eterno. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta historia extraordinaria, pero en realidad es solo el comienzo. La historia de Ruth no terminó con su matrimonio con Booz, ni siquiera con el nacimiento de Obed. Su legado continúa resonando a través de los siglos, tocando vidas y transformando corazones hasta el día de hoy. Cuando Ruth pronunció aquellas palabras inmortales, «Donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré», no solo estaba haciendo una promesa a Noemí, estaba estableciendo un estándar de amor y lealtad que se convertiría en modelo para todas las generaciones futuras. Su historia nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras. Ruth cruzó fronteras geográficas, culturales, religiosas y sociales por amor. Abandonó su comodidad, su seguridad, su futuro conocido, para abrazar un futuro incierto pero lleno de fe. En un mundo donde el compromiso parece estar en extinción, donde las relaciones se descartan fácilmente cuando se vuelven difíciles, Ruth nos muestra lo que significa amar hasta que solo la muerte nos separe. Su amor por Noemí no dependía de las circunstancias. Era un amor incondicional, inquebrantable, eterno. La historia de Ruth también nos enseña sobre la providencia de Dios. Cada aparente coincidencia en su historia era en realidad una manifestación del plan divino. Que llegara específicamente al campo de Booz, que él estuviera allí ese día, que fuera un pariente redentor, que el otro pariente renunciara a su derecho. Todo esto era la mano invisible de Dios guiando los eventos. Dios está siempre obrando, incluso cuando no podemos ver su mano, especialmente cuando no podemos entender su plan. Booz, el redentor de Ruth, se convierte en una figura profética del gran redentor que vendría siglos después. Así como Booz rescató a Ruth de la pobreza, la soledad y la desesperanza, Jesucristo nos rescata del pecado, la muerte y la condenación eterna. La disposición de Booz a pagar el precio de la redención, a tomar sobre sí las responsabilidades de la familia, a dar todo lo que tenía por amor a Ruth, prefigura el sacrificio de Cristo, quien pagó el precio último por nuestra redención en la cruz del Calvario. La historia de Ruth también nos habla del poder transformador de la fe. Cuando Ruth decidió seguir al Dios de Israel, no solo cambió su religión, cambió su destino. Su fe la llevó desde los campos de Moab hasta los palacios de Israel, desde la pobreza hasta la prosperidad, desde la soledad hasta el amor. ¿Y qué decir de Noemí, cuya amargura se transformó en dulzura, cuya desesperanza se convirtió en alegría, cuya pérdida se transformó en ganancia? Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para que Dios obre en nuestras vidas, que nunca estamos demasiado quebrantados para ser restaurados por su amor.
Pero quizás la lección más hermosa de la historia de Ruth es que el amor siempre encuentra su recompensa. Ruth amó sin reservas, sirvió sin egoísmo, trabajó sin quejarse, esperó sin desesperarse. Y al final, no solo encontró amor, sino que se convirtió en parte del linaje del Mesías. Su nombre aparece en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Una mujer extranjera, una conversa al judaísmo, una que había conocido la pobreza y la pérdida, se convirtió en parte del linaje del Salvador del mundo. Qué testimonio del poder de Dios para usar a cualquier persona que se entregue completamente a Él. En nuestro mundo contemporáneo, donde muchas veces nos sentimos insignificantes, donde creemos que nuestras vidas no tienen impacto, la historia de Ruth nos recuerda que cada acto de amor, cada decisión de fe, cada momento de lealtad, puede tener consecuencias eternas. Ruth no sabía que su decisión de seguir a Noemí la llevaría al linaje del Mesías. Boaz no sabía que su acto de redención lo convertiría en figura profética de Cristo. Noemí no sabía que su dolor se convertiría en parte de la historia de la salvación. Pero Dios sabía, y Dios estaba obrando. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Para las mujeres que escuchan esta historia, Ruth es un ejemplo de fortaleza, determinación y fe. Nos muestra que una mujer puede cambiar el curso de la historia con sus decisiones, que el género femenino tiene un papel crucial en los planes de Dios, que las mujeres pueden ser instrumentos poderosos en las manos del Altísimo. Para los hombres, Boaz es un ejemplo de integridad, generosidad y liderazgo. Nos muestra lo que significa ser un verdadero redentor, proteger a los vulnerables, actuar con justicia y misericordia, y usar nuestros recursos para bendecir a otros. Para las familias, la historia de Ruth y Noemí nos muestra el poder del amor intergeneracional, cómo las suegras y las nueras pueden desarrollar relaciones hermosas, cómo el amor puede trascender las diferencias culturales y generacionales. Para los que se sienten extranjeros en este mundo, Ruth nos recuerda que Dios da la bienvenida a todos los que lo buscan con corazón sincero. No importa nuestro origen, nuestro pasado, nuestras circunstancias actuales. Dios puede usar a cualquier persona que se entregue completamente a Él. Para los que están pasando por tiempos difíciles, la historia de Ruth nos recuerda que Dios puede convertir nuestras pérdidas en ganancias, nuestro dolor en gozo, nuestra desesperanza en esperanza. Que lo que Satanás ha destinado para mal, Dios lo puede convertir en bien. Y para todos nosotros, la historia de Ruth nos recuerda que el amor verdadero es el poder más transformador en el universo. No solo el amor romántico, sino el amor filial, el amor fraternal, el amor redentor y sobre todo el amor divino que nos busca, nos encuentra y nos transforma. Mientras reflexionamos sobre esta historia hermosa, recordemos que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser como Ruth, de amar sin reservas, de ser leales sin condiciones, de tener fe sin límites. Y cuando lo hacemos, nunca sabemos cómo Dios puede usar nuestras vidas para bendecir no solo a nosotros, sino a generaciones futuras. La historia de Ruth comenzó con una decisión: elegir el amor sobre la conveniencia, la fe sobre el temor, la esperanza sobre la desesperanza. Y terminó con una bendición que se extendería a través de todas las generaciones. Que su ejemplo nos inspire a tomar las decisiones correctas, a confiar en la providencia de Dios y a amar como ella amó. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Hermanos y hermanas, que el legado de Ruth viva en nuestros corazones. Que su ejemplo de amor, lealtad y fe nos inspire a vivir vidas que honren a Dios y bendigan a otros. Que su historia nos recuerde que nunca estamos solos, que Dios siempre está obrando y que el amor siempre triunfa. Esta es la historia de amor más hermosa de la Biblia. No solo porque Ruth y Boaz se enamoraron, sino porque es una historia del amor de Dios por la humanidad, manifestado a través de personas comunes que eligieron hacer cosas extraordinarias por amor.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes mientras aplican estas lecciones en sus propias vidas. Que encuentren en Ruth un ejemplo a seguir, en Boaz un modelo de integridad, en Noemí una demostración del poder restaurador de Dios, y en toda la historia una confirmación del amor inquebrantable